cambio. Y de eso quiero hablarle. Del llamado que Dios hace por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestras emociones. Quiero hablarle de la soberanía de Cristo. Quiero hablarle de conociendo la soberanía de Cristo. Porque la iglesia por años la enseña. Teóricamente la conocemos, la podemos enseñar, la podemos explicar. Pero a la hora de aplicarla, qué difícil nos resulta entender que Dios es soberano. ¿Verdad? Y mucho más ahora en el tiempo del COVID. ¿Cuántas dudas vienen al corazón de los creyentes de si Dios tiene o no tiene el control de lo que está pasando? Por eso todo el tiempo tenemos que estar hablando de la soberanía y los propósitos eternos de Dios. Quisiera preguntar, ¿hay alguna persona en este lugar hoy aquí que es la primera vez que visita la iglesia? Creo que no, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí ya somos creyentes. O sea, no hay nadie que es la primera vez que visita la iglesia cristiana, ¿verdad? Bueno, perfecto, qué bueno. Entonces, de eso quiero compartir con ustedes, de la soberanía de Dios. Y porque muchas veces la iglesia se hace una idea de Dios que no es la idea correcta de lo que dice la Biblia. A veces vemos a un Dios que no es omnipotente, un Dios que sufre, que pide favores. Por favor, vengan a mí. Ven, creen en Cristo, ¿verdad? A veces lo ponemos como un Dios que no es el verdadero Dios, que no es el Jehová de las Escrituras. Y pensamos que la gente tiene que venir a Cristo, porque Cristo se lo ruega, porque Cristo es un pobrecito. Cristo, mira, llorando en la cruz con la sangre, ¿verdad? A veces tenemos esa idea de ese Cristo. Vamos a ver hoy con la explicación de la palabra de Dios que no es así. Yo escogí hoy un capítulo, Jonás capítulo 1, pero yo pude haber escogido cualquier parte de la Escritura que me va a servir igual. Porque la Biblia todo habla de la soberanía de Dios. Vamos a ver que este Dios que nosotros conocemos, este Dios que nos ha salvado, es el Dios que creó todo lo que vemos. Este Dios creó los cielos y la tierra. Es un Dios creador. ¿Y sabe qué más creó Dios? ¿Qué es lo que a veces nos cuesta trabajo creerlo? Dios es el creador del tiempo. Dice que Dios creó las umbrelas, creó el día y creó la noche. ¿Qué es lo que es el tiempo? La sucesión de los días y las noches. ¿Y quién fue el creador del tiempo? Pues Dios. Entonces, si Dios es el creador del tiempo, eso significa que Dios está fuera del tiempo. Quiero que entendamos eso. Dios está fuera del tiempo. Es por eso que Dios no envejece. Siempre es el mismo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Porque para Él el tiempo no existe. Dios está parado aquí y Él está mirando el universo. Cuándo lo creó y cómo va, ¿verdad? Y está viendo el fin de las cosas. Dios está fuera del tiempo. Por eso que Él conoce todas las cosas. Y tiene poder sobre todas las cosas, mis hermanos. ¿Se entiende eso? Dios controla todo. Inclusive nos controla a nosotros, porque somos parte de su creación. Entonces ya con esa aclaración, quiero que leamos pues el capítulo número 1 del libro de Jonás. Y el que pueda, por favor, cuando lo encuentre, si se puede poner de pie, se lo voy a agradecer. Ya a veces me muevo y como está el micrófono, pues me mantengo aquí, gracias. Tratar de no verme. Amén. Amén. Voy a leer la palabra de Dios. Y el miércoles pasado, la hermana que dirigió el culto me recordó la
la abuela de mi esposa. Pues ella siempre le decía, vamos a leer la Biblia antifonalmente. La abuela de mi esposa. Y ahora la hermana que dirigió el miércoles el culto de oración. Y me recordó la abuelita de mi esposa que ya está con el Señor. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó sobre su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, como tu Hijo, rogando, Jesús, que tú nos uses a través de tu Espíritu Santo. Señor, rogamos que no sea yo el que esté hablando aquí, sino que seas tú, Espíritu de Dios, el que esté hablando, Señor, a los oídos de mis hermanos. Pero más que a sus oídos, te ruego que sea, Señor, a sus corazones. Y antes, Señor, a su intelecto. Que lo que ellos han oído, Señor, lo entiendan, lo reciban, Señor, y luego pase a su corazón, donde se crea como un concepto, Señor, que impacte su vida y los prepare, Señor, para esta vida en este mundo. Escóndeme, Señor, detrás de ti. Señor, cierra mi boca cuando algo que
quiere decir no venga de ti, Señor. Y úsame, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Hoy quiero hablar de este libro de Jonás, que muchas veces solamente se estudia en la iglesia para los niños, como historia para niños, ¿verdad? Que a veces ni la misma iglesia cree que esto sea algo real. Pero yo quiero estar hablando sobre Jonás. Y me queda media hora, ¿no? Dice pastor que hasta las 2. Quiero compartir sobre Jonás y el mensaje que Dios quiere que nosotros oigamos. Muchos predicadores hablan de Jonás. Pues en este capítulo 1 hay muchos mensajes ahí dentro, pequeñitos mensajes, que no es el principal. Y eso tiende a que el mensaje se vaya por esos segundos mensajes que hay dentro y se pierda la esencia de este mensaje de Dios a través del libro de Jonás, que es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Porque desgraciadamente en los tiempos finales, como dice la Biblia, la predicación se está centrando en el hombre y no en Dios. La predicación se está centrando en lo que el hombre quiere oír, en lo que le gusta al hombre, en exaltar al hombre. Cuando digo hombre con mayúscula, hombre y mujer, ¿verdad? Y no centrar la predicación en el conocimiento del verdadero Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Conociendo la verdadera soberanía de Dios. Vamos a ver que este libro de Jonás se supone que haya sido escrito por el mismo Jonás. Aunque en el libro se habla en tercera persona, vamos a ver que era costumbre en muchos autores hablar en tercera persona y no referirse a ellos en primera persona. Tenemos el caso de Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo y Zacarías. Todos estos profetas hablaban en tercera persona a pesar de que ellos eran los autores. Por eso la tradición asocia a este libro al mismo Jonás, que es el personaje del cual se habla. Que no es el personaje principal, valga la oportunidad. El personaje principal no es Jonás. El personaje principal es Dios. Dios es el personaje principal en el libro de Jonás. Que a veces nos confundimos, ¿eh? Nos vamos en la curvita nos vamos y nos confundimos. Dios es el personaje principal en esta historia. Vamos a ver que fue escrito en los años 760 antes de Cristo. O sea, antes de la venida, 760 años antes de que Cristo se hiciera como nosotros y se humillara, fue escrito este libro de Jonás. O sea, sucedieron los hechos que se narran en el libro de Jonás. Y se dice que Jonás vivía cerca de Nazaret, cerca de ahí donde era Jesús. Un pueblito pequeño llamado Hat-Hefer. No creo que el nombre sea muy importante, pero bueno, era cerca de Nazaret. Esto no quiere decir que Jonás era ¿de dónde? De Judea. Era de la zona de Judea. Esto quiere decir que cuando los fariseos enfrentaron a Jesús y le dijeron, porque de Judea no hay profeta alguno, los fariseos estaban equivocados. Porque Jonás era profeta, fue profeta de Dios y era de Judea. Eso lo podemos ver en Juan 7:52. Ahí dice, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le dijeron los fariseos a Jesús. Eso no quiere decir que, por eso aclaro bien que Jonás era de Nazaret. Para que sepamos que sí, que de Galilea sí se había levantado profeta, que era Jonás. Hay una tradición judía que dice que este Jonás que estamos hablando fue el hijo de la viuda de Sarepta. Hay quien dice, esa historia no está probada, pero hay una tradición de que dicen que sí, que este niño que
que murió y que Elías resucitó, se dice que este niño es el mismo Jonás. Yo no lo dudo, porque Dios no hace nada por gusto, ¿verdad? Que Elías haya ido y haya resucitado al niño así por gusto, era para usarlo luego en sus planes eternos como profeta. En estos tiempos en que Jonás es llamado, vamos a ver que es un tiempo que estaba el reinado del rey Jeroboam. Era una época de prosperidad económica en Israel. Prosperidad económica y paz. Pero como ya hoy sabemos, por lo general cuando en un país hay prosperidad económica y paz, ¿qué produce con la vida espiritual? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Se pierde. Era una época de bancarrota espiritual, moral y ética en la época de Jonás. Es lo que vemos en nuestros países hoy. Nuestros países, mientras mejor situación económica tiene, ¿cómo está Estados Unidos? ¿Verdad? No quieren saber de Dios. A lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Verdad? Pero vas a un lugar donde hay pobreza, miseria, y le presentas a Cristo, le presentas a Dios, y la gente se entrega. Y quiere saber de Dios. Porque no le queda otra opción. ¿Verdad? Pero cuando el hombre piensa que por sus méritos, que por sus cualidades, por su esfuerzo, puede lograr algo, el hombre se aparta de Dios. Y no quiere saber de Dios. Anoche tuve la oportunidad de ir con mi esposa y compartir con un compañero de trabajo de ella. Hacía años que yo no hacía esto. Anoche lo decidimos porque vimos cómo ninguno era creyente. Cómo invierten su tiempo y Dios nos llevó allí para ver la condición de esas personas, de cuánto necesitan de Cristo y de cuánto nosotros necesitamos reunirnos con esa persona, estar con esa persona para sufrir por ellos y llevarles el mensaje de salvación. Porque a veces nos encerramos nosotros en nosotros mismos y nos olvidamos que hay un pueblo sin Cristo. Y dejamos de sufrir por ellos. Como no estamos entre ellos, ver que estuve reunidos con cadáveres espirituales. Que ni por su mente pasa el nombre. Pasando por la mente de Jonás. Tenía dinero, seguro, había paz. Y vamos a ver, ya ahora entrando ya en el libro, en el versículo 1 y 2, vamos a ver cómo Dios soberanamente elige a Jonás. Cómo Dios escoge. ¿A quién no le gusta esa palabra? Elección o elegir. Porque es la palabra que Dios usa. Es lo que Dios hace. Dice aquí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice que vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. Jonás andaba buscando palabra de Jehová. Díganme. No, Jonás no andaba buscando a Jonás. Jonás no andaba buscando a Jehová, sino que fue palabra de Jehová la que vino a Jonás. O sea, Dios escogió, Dios eligió a Jonás y le habló. Ahí no se dice si fue sueño, si fue palabra, si fue un éxtasis. No se aclara porque no es importante. Lo importante fue que Jonás oyó la palabra de Jehová y no le quedó duda. Sabía que era Jehová. Porque Dios lo eligió para una misión que debía de cumplir. ¿Y cuál es esta misión? Ir a Nínive y pregonar. Cuando yo oí la palabra pregonar, digo, bueno, en mi país entendemos muy bien lo que es pregonar. No sé si aquí, pues, se usa esa palabra. ¿Saben lo que es pregonar? A ver, hermana, ¿qué es lo que es? Sí, anunciar. Pero es convencer. O sea, ¿quiénes son los pregoneros? Mayormente, ¿quiénes son los pregoneros?
Los que venden, ¿verdad? Por lo general es el pregonero que anda por la calle vendiendo un producto. Él anda, ¿qué? Pregonando su producto. Pero él entra a su casa a convencerle de que le compre. Él entra a su casa, el pregonero entra a su casa a convencerle a ustedes que vendan, que le compren su producto. Yo no sé aquí, pero en el país no. El que va a su casa y entra, ese es otro vendedor. Ese no es el pregonero. Ese anda en silencio, vendiendo y entra y ve. Fíjate, por general es ilegal. Porque anda legal, anda pregonando. Entonces es nuestra responsabilidad oírle, ¿verdad? Ese es el pregonero. El pregonero anuncia lo que está vendiendo. Y esa es la misma palabra. ¿Qué me decías? Ah, que no se oye. Esta es la palabra que se usa aquí en la Reina Valera, pregonar. Le dice Jehová a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dios no le dijo a Jonás que fuera y convenciera a los de Nínive de lo que estaban haciendo. Dios nada más le dijo: ve por las calles, ve, pregona, habla. Tú no tienes que hablar con nadie, solamente tienes que decir el mensaje. Tenemos que entender bien eso, porque a veces como iglesia, como cristianos, confundimos nuestra función como vocero de parte de Dios. Y cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, queremos ocupar la función del Espíritu Santo y queremos convencer a las personas. Nuestra misión, mis hermanos, como mensajeros de Cristo, es anunciar el mensaje. El convencimiento ya lo da otro, que es el mismo Dios. ¿Se entiende? Esa es la misión que tenía Jonás. Nada más que decir, pregonar. Por eso se usa esta palabra en esta versión de la Reina Valera. Vamos a ver que si leemos bien la Biblia, versículo por versículo, vemos a Dios siempre eligiendo, escogiendo. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿La tierra decidió ser creada por Dios? Dios decidió, escogió crear la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Adán decidió que Dios lo creara. Dios decidió. Abraham escogió a Dios. Dice que él era un buen hombre, ¿no? Pero él nada que Dios en sueños se le reveló, le tuvo una visión, le dijo: dale, levántate. Moisés escogió a Dios. José. ¿Quién de los profetas escogió a Dios? De los apóstoles. Vemos que Dios, cuando leemos bien en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que es Dios haciendo su voluntad sobre su creación, de la cual Él es dueño. Último libro de las Escrituras, Apocalipsis. ¿Quién decidió o escogió el fin de las cosas? ¿Nosotros? La creación escogió el fin de las cosas. ¿Quién lo escogió? Es Dios, mi hermano. Entonces, aunque no nos guste esa palabrita, tenemos que saber que Dios todo el tiempo está escogiendo, está eligiendo y está decidiendo cómo va a ser, cómo es el plan que Él tiene para su creación. No solamente para los hombres, porque a veces pensamos que el hombre es el centro, ¿verdad?, de todas las cosas, y el centro es Dios. Dios es el centro de todas las cosas. Vamos a ver cómo que esta ciudad de Nínive, a la cual Dios llama a Jonás a predicarle, es una ciudad que se supone que ha sido la capital del mundo en ese momento. Es la ciudad más importante del mundo en la época de Jonás. Se supone que ha sido eso. Y los ninivitas, creo que es así como se menciona a las personas de Nínive. Los de Nínive
eran personas que merecían el odio de los demás países. Dicen que ellos eran una especie de asesinos a sangre fría. Ellos degollaban a las personas vivas. Cuando ellos tenían prisioneros de guerra, a los prisioneros, dice que vivían inventando siempre nuevos métodos para torturarles. Dice que agarraban unas estacas, imagínense algo de madera afilada, y las clavaban por las costillas de los prisioneros, y luego de hacer eso, los levantaban en el aire para que la persona sufriera. Esa era la característica del pueblo de Nínive. Y además de eso, idólatra y pecadora. A tal manera que la peste del pecado de ellos llegó a la presencia de Dios. Y Dios, como soberano que es, Dios, en vez de aplicarle la justicia divina, ¿saben cuál es la justicia divina ante el pecado? ¿Cuál es? La muerte. Dios, como soberano, en vez de aplicarle la justicia divina al pueblo de Nínive, ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de esta gente. O sea, que saben que misericordia es darle a alguien, ¿verdad?, lo que no merece. Eso es misericordia. Ellos merecían morir y Dios tuvo misericordia. Injusticia es darle a alguien lo que no se merece. Justicia es dar lo que se merece. Nínive merecía la justicia de Dios, pero Dios, como soberano, tuvo misericordia y llamó a Jonás para que fuera y pregonara un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Es por esto que ha sido quizás la situación que llegó al corazón de Jonás para huir de la presencia de Dios. Vamos a ver cómo en el versículo 3 dice la Biblia: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, Jonás, conociendo lo que eran la gente de Nínive y conociendo que también había una profecía que decía que el país de Asiria iba a poseer, iba a dominar a Israel, él seguro se imaginó ya los asirios, los de Nínive, invadiendo Israel y agarrándolos a ellos y torturándolos. Por eso, quizás con eso podamos entender un poco a Jonás, porque a veces nos resulta fácil enseguida juzgar a Jonás sin saber por qué Jonás toma la decisión de huir, ¿verdad? Pensando que iba a huir de la presencia de Jehová. Pero vamos a ver que además de esto, que quizás sea una justificación para Jonás, para huir, vamos a ver que hay algo que va en contra de Jonás. Y es que Jonás se consideraba que él era mejor que la gente de Nínive. Él pensaba que él era mejor que lo de Nínive. Y no sabía que su corazón era tan malo, estaba tan podrido como el corazón de los ninivitas. Y desgraciadamente eso mismo vemos hoy en día con la iglesia de Cristo. Que muchos cristianos lo pensamos, que como estamos en Cristo, como somos salvos, como Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Pensamos que ya somos diferentes o mejores que los no creyentes con los cuales yo compartía anoche. Y la realidad, mis hermanos, es que la diferencia entre Jonás y lo de Nínive, la diferencia entre la iglesia de hoy en día y el no creyente es una sola cosa: Cristo. Cristo es lo único que nos hace diferente del mundo. Si quitamos a Cristo de nuestras vidas, estamos tan perdidos, estamos tan putrefactos como el que no conoce a Cristo. Yo siempre digo que Dios está aquí, nosotros somos la iglesia, ¿verdad?, los creyentes, y aquí está Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? Ve a Cristo.
Pero si sacamos a Cristo, ¿verdad? Nos ve directamente y nos ve dignos de muerte, pecadores, ¿verdad? Dignos de muerte. Tenemos que saber que todo el tiempo tenemos que depender de Cristo y que no somos mejores que otros, que tenemos que llegar al mundo y transmitirle el mensaje de salvación al no creyente, que oiga la palabra de vida, que oiga el evangelio de Cristo, para que la justicia de Cristo sea imputada en esas personas, como mismo un día fue imputada en nosotros. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo la elección, y tengo que apurarme porque me he quedado en el principio. No voy a leer mucho más los versículos, voy a tratar de dar el mensaje y no irme mucho en otros mensajes para centrarnos, ¿verdad?, en el propósito esencial del mensaje. Vamos a ver la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es la justicia de Jonás. Jonás le aplicó a Nínive, ¿qué cosa? Su justicia, huir y que Dios enviara juicio. Sin embargo, nosotros no debemos de ser así. No debemos aplicar la justicia de Dios, la misericordia de Dios, y vernos a nosotros tan perdidos como está el mundo, que solamente estamos aquí gracias, ¿verdad?, a la obra ya ahí vimos la elección del mensajero, de un mensajero elegido por Dios. Ahora vamos a ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vamos a ver. No lo voy a leer completo. Ya lo escuchamos. Lo voy a mencionar. Ya del 5 al 13 vemos cómo Jonás huyó. Para huir lejos. Dice que a Tarsis. Tarsis estaba a unos 3.000 kilómetros de donde vivía Jonás. Cuando se dice desciende, se refiere a que está huyendo de la presencia de Dios. Imagínense que Jonás no hizo. Hoy yo digo, bueno, me voy para Estados Unidos, agarro el carro. Jonás era muy difícil viajar. Jonás tuvo que haber hecho millones de cosas, de dejar sus negocios, buscar dinero para ir a Jope, un lugar distante, para huir a Tarsis, donde eso no tenía que ver nada con los hebreos. Y vamos a ver cómo cuando Jonás, un viento, ¿verdad?, una tormenta, donde esos marineros, que eran expertos marineros, sienten peligro para su vida y comienzan a tirar todo al mar. Marineros que se consideraban que no tenían que tener miedo a las tormentas porque eran expertos en el mar. Y dice que Jonás, mientras esto pasaba, Jonás estaba dormido en la bodega del barco. Significa que Jonás estaba muy cansado. Él había tenido que hacer muchas cosas para llegar al barco huyendo de la presencia de Dios, que estaba tan agotado que ni siquiera sentía la tormenta, ¿verdad? Yo agarré un barco de La Ceiba a La Culebra y me dio temor. Y un barco muy bueno, como decimos, y yo estaba como con temor. Pues imagínense una tormenta en un barco de antes, ¿cómo sería eso? Y Jonás, ¿cómo estaba? Dormido. Dormido de tanto que cuesta, mi hermano. Cuando uno huye de la presencia de Dios, eso genera cansancio en nuestra vida, agotamiento físico, mental, espiritual. Así estaba Jonás en ese momento. Pero vemos cómo la voluntad de Dios se cumple. Dios estaba llamando a Jonás y Dios quería que Jonás volviera. ¿Qué hace Dios? Le manda la tormenta, ¿verdad? ¿A tú te quieres ir? No, tú no vas a irte. Mi voluntad es que tú regreses. Te mando la tormenta y ahí viene este caso de la batalla, del bregar de los marineros con el mar y luego con Jonás. Luego vamos a ver ya en el 14 en adelante, vamos a ver el plan de Dios cumplido. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente
porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Estos hombres marineros que no conocían a Dios, a pesar de saber que Jonás era el culpable, ellos como quiera intentaron llevar el barco a tierra, pero no pudieron. Ya como última instancia es que deciden, ¿qué cosa? Tirar a Jonás al mar. Y vemos que estos hombres, después que tiran a Jonás al mar, el mar se aquieta, ellos claman a Jehová, ellos ven, entienden que el Dios de Jonás es el verdadero Dios. Ellos claman a sus dioses, dioses falsos, y nada sucede. Solamente sucede cuando claman a Jehová y tiran a Jonás al mar, que el mar se aquieta de Jonás. Ellos hicieron sacrificios y dedicaron votos a Jehová. Pero no podemos confundirnos con lo que hicieron los marineros. Porque el mensaje de Jonás a Nínive y estos marineros no era un mensaje de salvación, era un mensaje de misericordia. Los marineros en ese momento no fueron salvos. Ellos sencillamente creyeron en la cosa que Jonás hizo, que Dios hizo. E hicieron votos y sacrificios. Pero eso es lo mismo que hace un no creyente. Nosotros los miércoles oramos aquí. Oramos por no creyentes. Vienen aquí. Personas no creyentes reciben la bendición de sanidad. Reciben milagros en sus vidas a través de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Muchos dicen, bueno, yo allá en Kentucky, la iglesia completa era de mexicanos. Mexicanos y centroamericanos. No eran cubanos, todo el mundo era mexicano y centroamericanos ilegales. Y cuando ellos pasaban la frontera, iban a la iglesia a dar gracias a Dios. Votos, sacrificios, y luego ¿qué hacían? Mas nunca lo veías. Lo agarraba inmigración, orábamos por ellos ahí, orábamos, intercedíamos por ellos todo el tiempo. Salían libres. Cuando salían de la cárcel, con pastor, gracias, qué contento, gracias que Dios yo voy a la iglesia a dar gracias a Dios. Iban a la iglesia, se paraban, daban el testimonio, y más nunca lo veías. Eso es lo que está pasando con los marineros. Pero los marineros conocieron que realmente el verdadero Dios era el Dios de Jonás. Era Jehová. Y de esa manera, Jonás se convierte en un mensajero, en un profeta a los no gentiles. Esos marineros conocieron que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. O sea que la huida de Jonás no fue una huida de Jonás, fue que Dios permitió que Jonás huyera para que esa gente conocieran quién era el verdadero Dios. Estaba en los propósitos de Dios. Y vamos a ver cómo se cumple el plan de Dios. Dice ya en el último versículo, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿El plan de Dios se cumple o no se cumple? Jonás fue a dar la barriga del gran pez. Y ahora al final de este capítulo 1, con este mensaje, es lo que da a entender a muchos creyentes y a no creyentes que la historia de Jonás es una fábula, no es algo real, es algo ficticio que está en la Biblia. Y por lo general se estudia con los niños. Pero vamos a ver que Jesús no lo usó como una parábola ni como algo ficticio. Jesús lo usó como algo histórico, algo real. Si eso no hubiera sido real, Jesús no lo hubiera usado como algo histórico. Yo en esta semana he estado viendo algunos videos de ballenas. Videos reales de la actualidad. Ahora como hay muchas cámaras y drones y esas cosas, estuve viendo el video que ya han capturado, han encontrado, porque hay muchos tipos de ballenas. Han encontrado ballenas de 32 metros de largo. 32 metros. Ustedes se imaginan que un hombre de 2 metros es alto, ¿verdad? Yo mido 1,71. Faltan 30 centímetros para llegar a 2 metros. Así que si yo midiera 2 metros, yo cabría 15 veces en esa ballena. Por supuesto, todo no es vientre, ¿no? Todo no es estómago. Pero más o menos supongamos que de 30 metros, que tenga 15 metros de estómago. Todavía, ¿cuántas veces quepo? Y eso no es que está escrito. Están los videos que muestran el tamaño real. 30 metros una ballena. O sea que antes se podía pensar que esto era mentira.
Pero sabemos que es verdad que hay peces en el mar, gigantes, donde un hombre cabe perfectamente. Como le gusta al no creyente, evidencia científica, prueba científica, de que es real. Y la sobrevivencia de Dios, de Jonás en el vientre del pez, Dios lo puede hacer, ¿verdad? Dios mantuvo a Jonás vivo 3 días en el vientre del gran pez. Pero su voluntad se cumple. Inclusive vemos la soberanía de Dios, ¿dónde? En el pez. Cuando Jonás cae, casualidad, ¿verdad? Pasó el pez. Lo agarra y luego todos conocemos a Jonás completo, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y el pez lo agarra y lo suelta, ¿verdad? En la costa. Qué casualidad. Plan de Dios, mis hermanos. Voluntad de Dios. Y con esto ya quiero concluir. Vamos a ver, hemos estado hablando aquí de la voluntad de Dios por encima de todo, ¿verdad? Vamos a ver que muchas veces al explicar esto se centra mucho en el hombre y no en Dios. Vamos a ver que muchos tratan de explicar la soberanía de Dios usando el modelo demócrata de gobierno de este mundo. Y usar el modelo demócrata de gobierno en este mundo para explicar la soberanía de Dios es un error. Un gran error llevarlo al estudio teológico. ¿Por qué? Porque en un gobierno democrático el pueblo opina, el pueblo pone presidente, elige con errores, ¿no? Como todo, como un mundo caído. Bueno, hermano, pues el pueblo elige o hacen fraude, lo que sea. Pero se pone y se quita, el pueblo opina, o la gente opina y ponen leyes, quitan leyes, ¿verdad? Eso es de gobierno demócrata de este mundo. Pero así no es en el gobierno de Dios. Si vamos a buscar un gobierno de este mundo parecido al gobierno de Dios, podemos decir que es una monarquía, donde hay un rey, donde el rey pone leyes, quita leyes, toma medidas, sanciona, hace lo que él quiere y nadie le puede hacer nada, porque él es el rey. Pero ni siquiera eso, porque los reyes son quitados. Vienen guerras, matan al rey, traicionan y el rey es quitado. El rey del universo, Jehová Dios, no puede ser quitado. Las leyes que él pone, nadie se las dicta él. Lo que pasa en este mundo no lo decidimos nosotros, lo decide él. Entonces, mis hermanos, no podemos asociar un gobierno de este mundo caído, porque estamos viviendo en un mundo caído, lleno de pecado. No podemos querer compararlo con el gobierno teócrata de Dios. Es una teocracia donde el único que dirige y gobierna se llama Dios. Y él dice la Biblia que tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia, no de quien yo quiera. Que mis sentimientos, que mis emociones no están por encima de los propósitos eternos y soberanos de Dios. Jonás demostró que no conocía quién era Dios. Él quería huir de Dios y no sabía que Dios estaba en todas partes. Cielo, tierra, mar, nadie. ¿Quién se esconderá de la presencia de Dios? Ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en ninguna parte, mis hermanos. Ahora, pregunto yo, ¿por qué Dios elige a un hombre que huiría y que Dios sabía que odiaba a Nínive? Si Dios sabe eso, si Dios es soberano, si Dios está fuera de todo y sabe todo, ¿por qué Dios escogió a Jonás? ¿Se equivocó Dios? Pero Dios, si eres soberano, si lo sabes todo, ¿por qué hiciste eso, Dios? ¿Verdad? No podemos hacer esa pregunta. Esa pregunta cuestionaría la soberanía de Dios. Pues Dios lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él es soberano. Precisamente por eso, porque Él es soberano, fue que Él lo hizo. Porque a quien Él elige, tiene que obedecer. Le guste o no le guste. Por eso que Dios lo hace. Recordemos que Dios está fuera del tiempo.
Dios vio a Jonás ahí, pero también lo vio en el barco, lo vio en el gran pez, porque está fuera del tiempo. Jonás nada más se veía a él mismo ahí, pero Dios no. Dios vio a Jonás rebelde, duro, orgulloso. Dijo a este, que me huya. Sí, yo quiero que huya. Que huya, yo quiero. No lo paró en el camino, lo paró en el mar. Porque yo quiero que los hebreos, los marineros, oigan que yo soy Jehová. Y no hay nadie superior a mí. Yo quiero que el mundo sepa que la ballena me obedece. Yo quiero que el mundo sepa que el mar me obedece. Que el aire me obedece. Porque Él es soberano. Él es soberano sobre todas las cosas. Dice Jonás 1:9. Jonás dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso le dijo Jonás a los marineros. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí Jonás, sin saber, le estaba predicando a los marineros, diciendo que hay un creador, porque ellos creían en muchos dioses, pero ninguno de los falsos dioses que ellos creían eran dioses creadores, eran simples ídolos. Por ahí supieron, de boca de Jonás, sin Jonás saberlo, le estaba pregonando, diciendo que hay un Dios creador sobre los cielos y sobre la tierra. Dios probó que nuestra experticidad en este mundo de nada sirve. Eran marineros expertos y su conocimiento, su fortaleza, su experiencia de nada sirvió. Mis hermanos, cualquier atributo, cualquier don, cualquier cosa que tengamos nosotros por la gracia de Dios no nos sirve para conquistar el reino de Dios. Solamente por gracia, no por obra. El pueblo de Nínive, dice la Biblia, cuando leemos el capítulo 3, que se arrepintieron. Se arrepintieron. Pero no hacer lo malo no nos lleva al cielo. No hacer lo bueno. Hacer lo bueno no es suficiente para ganarnos la salvación. Hacer lo bueno es un efecto de que ya somos salvos. Tenemos salvación por gracia, no por obra. Somos gracias, somos salvos por gracia. Dice, y esto no es donde, es por fe y esto no es donde vosotros. Salvos por gracia. Y luego que somos salvos, entonces, obligatoriamente vienen las buenas obras. No es que tengamos buenas obras para ser salvos. Es por eso que yo digo que el mensaje a Nínive no era un mensaje de salvación, era un mensaje de ¿qué? De misericordia. Porque dejar de hacer lo malo no nos salva. Solamente Cristo nos puede salvar. Cristo es soberano sobre todas las cosas, mis hermanos. Hoy la gente piensa que yo puedo decidir por encima de Dios. Por aquí Dios nos ha mostrado en Jonás que la emoción de Jonás, los sentimientos de Jonás no estaban por encima de los propósitos y voluntad de Dios. Cristo es soberano sobre todas las cosas, sobre las emociones de los hombres. Cristo está por encima de nuestras emociones, sobre la voluntad de los hombres, sobre los fenómenos naturales, sobre la tormenta María, sobre los ciclones, sobre el COVID. Muchos pensamos que Dios no tiene el control, pero Dios tiene el control sobre el COVID. Y Dios permitió el COVID, y con el COVID demostró la falsedad de muchas teologías. ¿Cuántas veces ante el COVID oímos predicadores que se dedicaban así? Usted es sano, ustedes son sanos, todos son sanos, proclamamos, todos son sanos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuántos de esos predicadores fueron a las salas de terapia intensiva con personas con falta de oxígeno a sanar a esas personas? Porque no está. Lo que yo declaro, yo decreto, no está por encima de los propósitos soberanos de Dios. Y con esta enfermedad Dios nos mostró eso.
que el soberano es Él, no nosotros. Ni siquiera la tormenta, ni siquiera las plantas y animales. La ballena obedeció, perdón, ballena no, el gran pez obedeció. Incluso algo que no nos vemos, que le pasamos por encima y no nos percatamos. El azar. Cuando escogieron a Jonás, ¿cómo lo escogieron? Al azar. Hasta en el azar está Dios dirigiéndolo. Fue Dios quien dirigió que fuera Jonás el escogido. Y fue al azar, ¿verdad? O sea que hasta en eso no hay azar, mis hermanos. No hay casualidad. Dios está por encima de las casualidades. Dios es soberano en las casualidades. Cristo es soberano sobre todo lo que existe. Ese es el mensaje que tiene Jonás para nosotros. Que por encima de Dios no hay nadie. Él es quien elige, Él es quien escoge, quien comisiona y quien decide todo en este mundo. Y nosotros solamente tenemos que depender de Él. ¿Verdad? Yo quiero, para terminar ya, los hermanos canten ellos prepararon una canción que le doy gracias a Dios por ellos. Vamos a oír esta canción y mientras oímos la canción, quiero que estemos meditando en ella, pensando y clamando a Dios. Y yo voy a orar después de esto. Voy a llamar a mi esposa para que ore después de la canción. Si hay COVID o no hay COVID, Dios le está llamando porque la ciudad de San Juan, Quintana, Torrey se pierde. Este pueblo está como Nínive. Este pueblo está perdido y el pecado ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios te ha llamado a ti, iglesia, a que sea su voz. Yo no sé si tú estás huyendo como Jonás. No lo sé, pero quizás muchos de nosotros estemos en el camino a Jope, o quizás algunos estén pasando todavía, estén en la barriga del gran pez, padeciendo, huyendo del llamado que Dios le ha hecho.
Yo quiero llamarte a que oigas la voz de Dios, que recapacites en el llamado que Dios te hizo, quizás hace 50 años, 40, quizás hoy. Yo quiero llamarte a que no te resistas, que oiga la voz de Dios y no te resistas a Cristo. Hermano que estás aquí, líder, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Iglesia, el llamado a proclamar el evangelio no es del pastor ni de los líderes, es de todos. Es de todos. Jonás fue un pueblo enemigo y andaba por las calles, nada más diciendo, en 40 días, la ciudad será destruida. Y el pueblo creyó, el rey creyó, todos creyeron y se arrepintieron. Iglesia, salgamos a las calles y proclamemos el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Si tú hoy quieres decir, Señor, yo he estado huyendo de ti, yo he estado huyendo, Señor, pero hoy quiero volverme a ti, Señor, y ser tu mensajero, el que tú escogiste. Porque si no lo haces, pues quizás vas a seguir siempre en el camino de Jope o en la barriga del gran pez, pero lo vas a hacer. Al que Dios llamó, Dios lo va a usar. No es por gusto, mi hermano. El propósito de Dios en nosotros se va a cumplir, querramos o no querramos. Si yo quiero, si tú ahí quieres hablar con Dios, yo te invito que ahí donde estás sentado, si quieres ponerte de pie, te ponga y vamos a orar por ti y vamos a clamar a Dios para que te fortalezca. Pues te puedes quedar sentado. Yo estoy de pie hace rato, mis hermanos. Mi hermano, yo huí de Cristo. Yo huí de Cristo toda mi vida. Porque los mensajeros que me mandaban, yo decía que yo era mejor que ellos. Yo no necesitaba, yo le buscaba excusas, problemas, defectos al mensajero. Si la ciudad de Nínive hubieran visto el corazón de Jonás y se hubieran fijado en el mensajero, no se hubieran arrepentido. Tú, Jonás, malo, no se hubieran arrepentido. ¿Por sobre quién hubiera ido el juicio? Sobre Nínive, no sobre Jonás. Oigamos la voz de Cristo y sigámosle. Habla con Dios. Mientras tanto, yo voy a pedirle a mi esposa que suba y ore por todos nosotros. Señor, reconocemos tu soberanía en esta tarde. Entendemos, Señor, que tú eres Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entendemos, Señor, en nuestros corazones que tú vas a hacer lo que tú quieras con nuestras vidas porque somos tuyos. Te pedimos perdón, oh Dios, por las veces que no entendemos tu voluntad y no la acatamos y discutimos contigo, y en nuestros corazones, Señor, no nos conformamos. Señor, miramos solamente lo que no queremos, Señor, y no somos agradecidos por tanto que tú nos has dado, Dios. En esta mañana tarde reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas. Entendemos que tú, Señor, vas a cumplir tu propósito en nosotros y tú vas a perfeccionar la obra de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Aunque no nos sentimos dignos de ti, Señor, aunque nos sentimos nada, aunque sentimos que no tenemos habilidades, tenemos miles de justificaciones, Señor, para decirte que no. Padre, en esta hora nos paramos delante de ti diciéndote, oh Dios, haz lo que quieras con nuestras vidas porque somos tuyos. Sabemos, oh Señor, que tú vas a obrar con poder y que cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos vas a hacer cuando nosotros abramos nuestra boca y proclamemos, Señor, tu palabra. Obra con poder, oh Dios. Espíritu Santo, úngenos en esta mañana. Señor, llénanos de ti, llénanos de todo valor, Señor, de toda osadía espiritual para hablar y para ver con nuestros ojos las cosas grandes
que tú vas a hacer. Nos ponemos delante de ti en esta hora, sabiendo que somos tu voz, sabiendo que donde quiera que vayamos, Señor, tú vas a estar con nosotros. Y que tu palabra, Señor, va a correr y va a hacer el efecto que tú quieres en cada vida y en cada corazón. Y los muertos van a resucitar, Señor, en el nombre de Jesús.